Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Eleni. Hola, José, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenida. Alexander Aguilar está por aquí. No ha llegado. Alexander Aguilar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Usted fue quien le escribió al doctor Haroldo Chetumul. Alexander, Sobre el IC, ahí me quedé en la luna, que pues. si usted fue quien le escribió al doctor Haroldo Chetumul. No, sobre el Máximo IC. Alexander Aguilar Belloso. Sí, sí. Sí, aquí él me envió de que no le aparecía su nota en la cartelera virtual. Ah, sí, sí. Ah, muy bien. Entonces es lo que platicamos la última vez. Ajá, correcto. Ah, muy bien. Ah, Solo quería corroborar. ya me asustó ahora que hice, dije yo. No, solo era para corroborar si usted era Del IC. como aquí aparece como Alexander, entonces si dice Máximo, entonces Máximo es su primer nombre. Sí, es correcto. Muy bien, entonces estamos pues, Muchas gracias. muy bien. Vamos a ver. Les comparto ese enlace, por favor, ábranlo y me dicen sobre qué habla. O sea que es solo para corroborar si está bien el sitio. Es el Tratado sobre los Límites, celebrado el 27 de septiembre de 1882. Muy bien, ese se llama Tratado Herrera Mariscal. Es sobre el límite Guatemala-México. Muy bien. Me dicen si se ve la presentación. Sí, Lic. Muy bien. Empezamos entonces.
¿Se les antoja una? Sí. Café ¿Cómo les gusta? Cuéntenme. ácido, Muy fuerte, ácido, fuerte, cargado. Unas champurradas, secas. unas checas de chela. Sí. Para esta hora, ahorita que está lloviendo. No caería mal, más si es orgánico. Mejor un café orgánico. Sí, porque no tiene nada De de agroquímico. químico. Ujú. Químico es lo mejor. Sí. Bueno, vamos a analizar qué hay detrás de esa taza de café y cómo se implanta este cultivo. Pues bueno, ya iniciamos viendo de que no es de origen ni de Guatemala ni americano, sino pues es árabe, ¿ya? Y que pues ya se habían hecho experimentos con los conservadores, se había iniciado a fomentarse desde el Estado para sustituir al producto anterior. ¿Cuál había sido? A ver, de los conservadores, ¿qué producto sostuvo la economía? La cochinilla. La grana cochinilla. ¿Ya? Entonces, pues ahora vamos a empezar, pues, a analizar cómo con los liberales, pues, llegó a su máxima expresión. Bueno, entonces, para colocarlo como el principal cultivo de exportación, pues el café necesita de asuntos bien fundamentales para su producción. Primero necesita tierras, grandes extensiones. Necesita mano de obra, tanto para plantarlo como también para la recolección del grano. Necesita de infraestructura física, tanto en caminos y puertos, cosa que no había en gran cantidad en el país. ¿Ya? Recordémonos que con los conservadores se construyó un puerto sobre el Océano Pacífico. ¿Cuál fue? Lo San vimos en la clase José. anterior. El puerto de San José. ¿Ya? Entonces, pues veamos qué hacen los liberales, ¿no? Pues bueno. Primero analicemos que una reforma es una modificación que se hace sobre lo que ya está, ¿ya? No es un cambio total de base, ¿ya? Sino que es moderado en cierta medida, ¿ya? Sí hay cambios porque sí lo hay, pero no son totales, ¿ya? Esa es una reforma. Y como vimos, autores anteriores habían considerado de que con los liberales pues se había hecho una revolución, pero a la luz de las investigaciones se ve de que con los mismos conservadores ya se estaban produciendo esos cambios desde 1853. ¿Ya? Entonces, y también los estudios sobre la introducción del puerto, pues ya no estudios, sino que ya la construcción y los estudios, eso sí, los primeros análisis para la introducción del ferrocarril ya se estaban haciendo, ¿ya? Entonces, para ir como viendo algunas situaciones. Tenemos los primeros liberales, desde 1824 a nivel Centroamérica y para el estado de Guatemala, en su manifestación más imponente, fue entre 1831 y el 38, ¿ya? Con el intelectual orgánico, que les dije que si hay un intelectual orgánico liberal para Guatemala, ¿quién fue? A ver. Mariano Galvez. Ganas, ¿ya?
Él fue el intelectual orgánico. A diferencia de estos segundos liberales que retoman únicamente lo que Gálvez se había establecido o lo que los liberales de la primera etapa habían tomado en cuenta. Pues bueno, entonces la producción del café, o sea, para llevarlo a su hegemonía, se implementan una serie de cambios a nivel estatal que van desde la estructura de un Estado que se basa en la legalidad, y lo digo entre comillas, la legalidad, ¿ya? Y también en las figuras de hombres fuertes, ¿ya? Autoritarias, tipo ya no tan paternalistas, sino que oligárquicos, de una manera por la fuerza, ¿no? Y que pregonan la modernización, pregonan la democracia, ¿ya? Y las cuestiones republicanas, pero toman como base una estructura autoritaria, no tan liberal, sino más que todo tipo colonial, ¿no? Imponente, eh, tipo patrones, ¿no? Por eso hay una obra que se refiere a, y es una biografía de Barrios que le colocan como el patrón, ¿ya? Entonces, eso nos dice mucho. Bueno, además de que va encaminada en la cuestión de limitar la acción de la Iglesia Católica y consagrar a un grupo de esas familias coloniales criollas, ¿ya? Que tenían esa hegemonía tanto económica como también política. eh, los nuevos inmigrantes que se abrieron las puertas para que llegaran, eh, y también pues los nuevos propietarios, o sea, los que van a pasar a denominarse cafetaleros, finqueros, ¿no? Que muchos son, pues hay una mezcla, ¿no? Entre estos personajes para, pues, hacer esa alianza que va a ser hegemónica, ¿ya? Y que marcó desde 1871 hasta 1944. ¿Ya? Bueno, y que todavía de una u otra manera pues se consagran en un grupo pues que todavía toma las decisiones y ven a Guatemala como una fincona, ¿ya? Porque Guatemala está estructurada como una fincona y no permiten un ápice de cambio, ¿ya? Entonces esa es otra de las situaciones. Bueno, entonces vamos a ir analizando estos aspectos y van encaminados también a restarle el poder a la iglesia y la injerencia que tenía dentro de la política y pregonar la cuestión del Estado laico, ¿ah? Para tener acceso a la tierra, acceso a capital, a la mano de obra y pregonar la modernidad, ¿ya? Sobre bases semicoloniales. Entonces, bueno, se expropian tierras, se contrarresta, bueno, lo de la iglesia y también injerencia en el sistema educativo, ¿ya? Vamos a ver sobre qué aspectos tiene que ver la cuestión educativa, ¿no? Porque acá pues ya es esa, como Estado laico, la educación laica gratuita y obligatoria. Entonces se establecen las figuras de los dictadores, ¿ya? Y vemos que el dictador pues tiene potestades tanto en el poder ejecutivo, muchas influencias en el legislativo que aprueban lo que se impone, ¿ya? Y la cuestión judicial, pues son jueces nombrados a dedo, ¿ya? Entonces, estoy hablando de 1871, oyeron, ¿no? No estoy hablando del año 2023. Si se parecen es mera coincidencia, ¿no? Valga la ironía. Entonces, lógicamente, para estructurar un estado de esta magnitud, había que tomar el poder por la fuerza, ¿ya? Entonces, hay una etapa de lucha armada, ¿ya? Y esta etapa de la lucha armada, pues fue una etapa bastante breve, ¿ya?
Porque si ustedes se recuerdan, en la primera, pues se trasladaron a partir de 1867, se trasladan hacia México dos personajes que fueron fundamentales, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, ¿ya? Y allá en México, en el exilio, estos dos personajes cuyas personalidades son totalmente antagónicas, se ven unidos coyunturalmente por el interés de la toma del poder político, ¿ya? Eso es algo fundamental. Entonces, entre 1873 a 1944 se le conoce como la etapa de las dictaduras cafetaleras, ¿ya? Y estos personajes que se imponen, ¿ya? Como los dictadores. Tenemos a estos tres. ¿Quiénes son? A ver. José María Reina Barrios. No. Justo Rufino Barrios y 5. Chile es el billete de 5. Jorge Ubico. Jorge Ubico el otro. ¿Quién es el que está en medio? A ver. ¿Quién está en medio? Cabrera. Cabrera. Manuel Estrada Cabrera. Tenemos a 2 militares y un civil. ¿Ya? Eso es dentro de estas dictaduras cafetaleras. ¿Ya? Barrios toma el poder político a partir de 1873 a 1885. En el caso de Estrada Cabrera, 1898, 1920. Ubico 1931, 1944, ¿ya? Hay unos inter ahí de otros personajes, como decía José María Reina Barrios, ¿sí? Como también estuvo Lázaro Chacón, estuvo también José María Orellana, Carlos Herrera, pero estas son, ¿cómo se llama? Los más largos de las dictaduras son estas, ¿ya? Entonces, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Entonces, pues en esta etapa se enarbola la política liberal, en teoría, pero un liberalismo muy sui generis, ¿ya? Muy a la guatemalteca, como le llama Julio Castellanos Cambranas, ¿ya? Que es uno de los que estudia la cuestión agraria en el país, ¿no? Entonces, pues estos tintes de liberalismo con base conservadora es lo que caracteriza a este periodo liberal, ¿ya? Y que pues se van creando o retomando esas ideas de los primeros liberales. Bueno, la etapa de choque. Estos personajes, Barrios y Miguel García Granados, pues se unen en intereses en el exilio en México y es un autoexilio más que todo, ¿ya? Vemos de que cuando muere Rafael Carrera, la figura del primer designado, y les dije, tomen en cuenta la figura del primer designado. Esto va a ser fundamental de aquí en adelante hasta 1944. ¿Por qué? Porque va a ser el primer designado quien va a tomar el poder en caso de que haya un magnicidio o que muera el presidente de causas naturales, ¿ya? Entonces, ahí esa figura pues es como el comodín, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe aquí la figura del vicepresidente, ¿ya? Entonces, eso sucedió durante el gobierno con la muerte de Rafael Carrera, ¿ya? Entonces, vimos que se habían levantado en el oriente los lucios en 1848, ¿ya? Que eran de tinte liberal. Luego también, pues 1868 al 69, el foco de rebelión cabezado por Serapio Cruz, ¿ya?
Y estos enfrentamientos pues eran como el preludio de lo que venía. Y cada uno de los tipos de regímenes van teniendo sus propias contradicciones, sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, tanto Barrios como García Granados, pues en México pactaron para organizar una expedición que les permitiera tomar el poder político. En el caso de García Granados, pues era una persona ya de edad avanzada, bueno, a más de 60 años, era académico, moderado, ¿ya? Con una visión sí liberal, pero un liberalismo no radical, no a ultranza, ¿ya? A diferencia de Barrios, que era de un carácter muy impetuoso, o sea, bastante, pues, impulsivo, ¿ya? Y muy déspota, ¿ya? Entonces, actuaba como más con el hígado que con la razón, ¿ya? Entonces, y esto lo llevó a tomar diversas decisiones, ¿ya? Que pues fueron dictatoriales, ¿ya? En esencia dictatoriales. Se dejó ver en las acciones que se tomaron. Bueno, consiguieron armas, consiguieron fondos. En el caso de Barrios, era dueño, hijo de cafetaleros, de hacendados de San Marcos, que tenía una finca que se llamaba el Malacate, ¿ya? Y tomaron la decisión de hacer el ingreso de esa milicia que los acompañaba por el área de Tacaná, Tacaná San Marcos, no hoy tan mencionado. Entonces van atacando las guarniciones que hay en estos espacios, ¿ya? Y van imponiéndose y decretando de que van a tomar el poder por la vía, que van a tomar el poder político, ¿no? Entonces pasan de Tacaná hacia, ¿cómo se llama? El área de la costa, van bajando al área de la costa, la región de Retalhuleu, ¿ya? Luego suben hacia el área de Quetzaltenango, de donde era originaria la esposa de Barrios, Francisca Aparicio, ¿ya? Eh, Siguen avanzando hacia el área de Chimaltenango, ¿no? Para llegar a ¿cómo se llama? Antes de llegar a la ciudad capital, en donde organizan las denominadas, pues bueno, redactan el acta de Patzitzia, ¿ya? Y el acta de Patzitzia es pues un acta en donde decretan de que están tomando el poder político, ¿ya? Y les sirvió como una, bueno, no es constitución, pero la utilizaron de esa manera, ¿ya? Y Barrio se regresa a Quetzaltenango, donde comienza a tomar diversas órdenes, ¿no? Y hay batallas, hay enfrentamientos, pero ya en ese entonces Vicente Serna, que era el presidente, pues se entrega el poder, ¿ya? Y sale exiliado. ¿Qué sucede? Entran en la ciudad de Guatemala el 30 de junio de 1871, ¿ya? Por eso es de que ese día dan asueto. ¿Qué celebran ese día? A ver, ¿cómo lo conocemos popularmente y cómo lo han creado en nuestro imaginario? Día del Ejército. El día de la creación del ejército. ¿Por qué? Porque es el día que ellos toman el poder político, ¿ya? Entonces, posteriormente, pues ya se fundó la Escuela Politécnica con miras a preparar a los militares, ¿ya? Los militares de escuela, la intelectualidad del ejército, ¿ya? Entonces, pues bueno, pues lo que conmemoran esas esferas, pues es la reforma liberal, ¿no? La toma del poder político. Bueno, entonces, pues emiten el acta de Patzitzia en diversas copias, la envían a todos
los lugares a donde ellos consideraban que era necesario que se conociera, ¿ya? Que habían tomado el poder político, ¿ya? Entonces esta es una parte de el acta de Pachichilla, ¿ya? Y ¿quién tomó el poder? En teoría, o sea, ¿quién ejerce la presidencia? Pues Miguel García Granados, ¿ya? Entonces, en este periodo es un periodo de política moderada, ¿ya? Esta política moderada, ¿por qué? Porque el quien está dirigiendo, pues fue, ¿cómo se llama? Miguel García Granados, ¿ya? Y entonces, pues ahí está su billete de a 10, ¿ya? Entonces, veamos cómo están creando ese imaginario. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de por qué la fecha de 1847 con los conservadores no se rememoraba? ¿Por qué? Porque estos se dieron a la tarea de desmontar lo conservador, ¿no? Y de decir, pues bueno, esto es lo mejor que ha habido, ¿no? Entonces, lo vemos en los billetes que más circulan, ¿ya? Billete de a 5, el billete de a 10, el billete de a 20, ¿ya? Entonces, para que lo van fijando en nuestro imaginario esto. Bueno, Miguel García, cuando toma el poder, Miguel García Granados, es un periodo muy corto, ¿qué? 1 año y medio aproximadamente. Pues llega con la intención de convocar a él era fiel, ¿cómo se llama? Seguidor de los postulados de Mariano Gálvez. Y establece de que hay que convocar a una constituyente, ¿ya? ¿Cuál es el fin de la constituyente? A ver. A ver, a ver, a ver. Jóvenes estudiantes de Derecho. Redactar la Crear una constitución. constitución. Crear la constitución, ¿ya? Y ese era el fin. Pero resulta de que este señor quería respetar la cuestión, el estatus de la Iglesia Católica. O sea, no, sí restarle un poco de poder, pero no ser tan radicales, no expulsarlos como lo pretendía hacer Barrios, ¿ya? Ese es un primer punto de inflexión. La otra situación es también, si se respetaba la cuestión de la Iglesia, ¿ya? También se iba a respetar la base social que la Iglesia mantenía. No solamente la jerarquía eclesiástica, sino también la población indígena, ¿ya? Que hacía que representaba a la Iglesia Católica, ¿ya? Porque era la que enfrentaba a el poder con los primeros liberales, ¿ya? Porque se recuerdan que cuando llega a la presidencia este señor Carrera, se restablece la Iglesia Católica y la representación que tenía para frenar las expropiaciones de las tierras comunales. No quiere decir que se hayan terminado totalmente, pero sí se detienen un gran número, ¿no? Y eso permitió que los conservadores estuvieran mucho tiempo en el poder, ¿no? Porque la figura que lo sostenía, pues era tanto Carrera como también la Iglesia, ¿ya? Entonces, por eso era importante quitarla. No era tanto la cuestión de la libertad de cultos, o sea, sí, en alguna medida, pero era más tener acceso a la propiedad de la tierra, uno de los primeros puntos. Entonces, pues, esto era... ahí comienzan a hacerse las grietas más fuertes, ¿no? Además de que Barrios pretendía de que la constitución que se iba a implementar, pues fuera hecha a la medida de Barrios, ¿no? ¿Ya? No que garantizara, pues, algunos otros derechos, ¿no? Bueno, entonces, pues la cuestión del Estado laico, ¿ya? Separar a la Iglesia y al Estado, expulsar a las órdenes religiosas, principalmente a los jesuitas, que siempre han sido los más radicales, y esta decisión toma Barrios en Quetzaltenango sin contar con la aprobación o sin comunicar a, ¿cómo se llama? A García Granados, ¿ya?
Entonces, otro punto de inflexión, ¿no? Entonces, esto va haciendo de que hasta que finalmente García Granados pues tomó la decisión de renunciar a la presidencia y ahí es donde este señor Barrios pues toma el poder, ¿ya? Entonces la política anticlerical era restar la presencia de la iglesia, desplazarla de todo y de la influencia que ejercía con la población y la expulsión de la jerarquía. También la educación laica, gratuita y obligatoria, ¿ya? Algunas instituciones eclesiásticas pasaron a ser escuelas, la universidad pasó a depender del Ministerio de Educación, contrario a lo que se había propuesto durante el gobierno de Gálvez, en donde la universidad era quien tendría la figura de dirigir la educación en el país, ¿ya? Entonces, esto pues era contradictorio, ¿no? Como una manera de controlar a la intelectualidad que se estaba formando. ¿Ah? Entonces, este es otro de los puntos fundamentales. La expulsión también del arzobispo que pasó a residir a Cuba, ¿ya? Y en donde finalmente murió, y el arzobispo era pues Bernaldo Piñol y Aycinena. Veamos que todavía los Aycinena pues ahí rodando en las esferas del poder. Además, se estableció la ley de libertad de cultos, ¿ya? Y en esta, una de los primeros contactos que tuvo Barrios con esto fue con protestantes de Estados Unidos, quienes llegan por medio de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Que ¿cómo se llama? Se estableció, les dieron un espacio en ¿cómo se llama? Esta iglesia está a la par de la casa presidencial sobre el callejón del Manchén, ¿ya? Y pues atrás del Palacio Nacional, o sea, un espacio privilegiado, ¿no? A raíz de esto, pues se abren las puertas para la llegada de otras, ¿cómo se llama? Otras iglesias, ¿no? No solamente la iglesia está la presbiteriana, sino pues ya más iglesias. Entonces, para que tengamos en consideración. Con respecto a la imprenta, o sea, la cuestión de circulación de libros, también a la circulación de periódicos para ser utilizados para difundir las ideas liberales, ¿ya? Se estableció, pues se abrieron las puertas para la fundación de otros periódicos. El periódico oficial antes de el que está en la actualidad, que es ¿cómo se llama el periódico oficial? A ver. Ustedes lo conocen. Diario de Centroamérica. El Diario de Centroamérica, ¿sí? Sino hasta con los conservadores era la Gaceta de Guatemala, ¿ya? El Diario de Centroamérica se funda con capital en manos privadas, John Kelly, ¿ya? Que lo crea hasta en 1882, ¿ya? Entonces, para que vayamos a considerar. Pero estos periódicos, principalmente que es Saltenango, que se publica el periódico El Malacate, ¿ya? Que era bajo la dirección de Barrios y destinado pues a ir a atacar a la iglesia, ¿no? O sea, la aberración era en contra de la iglesia, porque para Barrios la iglesia era el peor obstáculo que había, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Arnulfo. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Fíjese que ahorita que mencionaba esto de que vinieron, bueno, que los protestantes, ¿verdad? Así era. A Guatemala, el otro día con todo esto de las declaraciones de un vicepresidenciable de uno de los partidos políticos, vi un video en una red social donde mencionaban parte de la historia de esto y mencionaban algo como lo que usted decía. Y también mencionaban que supuestamente trajeron a los protestantes para que sirvieran como fuerza social o apoyaran el voto a favor de estas mismas personas, pero pues yo me quedé con la duda, pero ahorita que usted lo menciona, pues ¿a quién mejor que preguntarle a usted, verdad? Mire, para este momento de ¿cómo se llama? De la reforma liberal, no es tan así,
sí vienen con el fin de tratar de contrarrestar la situación de la Iglesia Católica, eso es el punto principal, y en teoría, pues la tolerancia a la cuestión del pensamiento. Cuando se utilizó el evangelio como un elemento de contrainsurgencia, punto fundamental, es durante el proceso del conflicto armado interno, ¿ya? Eso ya es que entre 1960 y 1996, principalmente Verbo, ¿ya? Y otro tipo de iglesias, ¿no? Shaddai dentro de ellas. Durante, ¿cómo se llama? Esto llegó a su mayor auge con el gobierno de Ríos Montt, ¿ya? Y ya para canalizar el voto como tal, pues ya institucionalmente ya con estos gobiernos, ¿no? A partir de Jorge Serrano Elías, ¿ya? Y de ahí pues ya conocemos un poco más la historia reciente, Otto Pérez Molina, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero para este momento todavía no era utilizado como cuestión para canalizar votos, ¿no? Esto ya es siglo XX. No sé si respondo a su pregunta. Sí, gracias. Yo la verdad, ese videito que vi me dejó bastante sorprendido, pero dije, ¿será que sí es cierto? Y pues, con lo que usted me menciona, pues, obviamente. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, pues bueno, pues aquí se va separando más estos dos personajes. Durante el gobierno también de este señor García Granados, pues se crearon estas figuras del jefe político. Y el jefe político hoy sería el sinónimo de los gobernadores, ¿ya? Pues cómo eran utilizadas estos personajes, ¿no? Para mantener como la figura de autoridad, ¿ya? Dentro de los espacios, llevar el censo de las poblaciones para el trabajo forzado y para también la recaudación de tributo, o sea, de los impuestos más que todo, porque aquí no era tributo, sino que ya se les llamaba impuestos. Y también, pues, se creó la cuestión se sustituyó el antiguo escudo nacional, que lo vimos bajo el gobierno cuando se funda la República, y se sustituyó por esas ramas de café y esos dos viejos Remington que están cruzados en el escudo, ya que ustedes lo pueden encontrar en las monedas y en algunos billetes, ¿no? Entonces, pues ahí está la situación. Pues había que entrarle la propiedad de la tierra, ¿no? Y cómo se iba a dividir, porque lo principal y algo en donde sí cuajó el proyecto liberal fue en crear esa separación mestizo, ya que pasó ahora sí a denominarse con ese concepto ladino en toda la extensión de la palabra para incluir a lo no indígena, ¿ya? Mediante el reforzamiento de esas alcaldías mixtas, ¿ya? En donde se contrapone la figura de ladino frente a la autoridad de la alcaldía indígena que traía ¿cómo se llama? Ese administración que se había mantenido desde la época prehispánica y cuando se creó el cabildo indígena, se recuerdan con la cuestión colonial, pues ahora se divide y se crean esas alcaldías con el fin de enfrentarlos. ¿Por qué? Por la disputa del territorio y desde esa cuestión, pues el racismo se enraiza mucho más, ¿no? Y ahí sí cuajó esa cuestión de el proyecto liberal, ¿no? Entonces, había que reordenar a las poblaciones y se crearon algunos pueblos de origen liberal, ¿no? Que fueron esas concentraciones de mano de obra,
¿ya? A donde se iba a dirigir el enganchador para habilitar a la población para que fueran a trabajar a la finca cafetalera, ¿no? Porque eso era uno de los ¿cómo se llama? De los objetivos. Entonces, había que dividir desde lo micro, ¿no? O sea, los cambios poco perceptibles, pero muy presentes, ¿no? Se creó la Escuela Politécnica, ¿ya? Para la profesionalización del ejército. Pero quienes tienen incluso acceso a la Escuela Politécnica en la actualidad, quienes tienen acceso a la Escuela Politécnica es gente de élite, ¿no? Y pues pasó también a consumir desde acá gran parte del presupuesto de la nación, ¿ya? Entonces, pues se creó esa división entre el militar de línea, que era el asimilado, ¿ya? Y la jerarquía de los coroneles, ¿ya? Que son los militares de escuela, ¿ya? No es lo mismo ser militar de escuela que ser militar de línea, ¿no? Hasta en eso. ¿Sí, Kevin? Sí, licenciada, no sé si me escucha. Sí, sí, lo escuchamos. En esta época se les llama de reservas y diplomados en el Estado Mayor. Hoy. Sí, hoy en día se llama de esa forma, porque los de reserva solo pueden y tienen un ascenso hasta cierto límite, y los oficiales de escuela pueden ascender incluso o aspirar a llegar a ser ministro de la Defensa. Pero si solo son de reserva, aunque sean oficiales, solo pueden llegar a mayor. Veamos, todavía se mantiene esa división, bajo otro nombre y todavía. ¿Sí, Selene? También están los que llaman oficiales asimilados, que los son profesionales o gente fuera de y les dan un rango militar. Que trabajan. También o especialistas, también les dicen. Sí. Sí, licenciada, pero la primera escuela politécnica está hoy en día, creo que si no estoy mal, en la Verbena. Ahí es la primera escuela politécnica, donde funge un hospital nacional, precisamente. Creo yo que es de la tuberculosis, si no estoy mal. Esa fue la primera sede. Y luego con su, ya con, ¿cómo se llama este señor? Creo que fue con José María Reina Barrios, es en donde ya se le dio el territorio sobre, hoy en ese momento era la calzada 30 de junio, ¿ya? Y posteriormente ya la avenida Reforma. Pero siempre ha sido grandes extensiones, porque la de la Verbena es enorme. Eso es un área de tierra impresionante. Sí. Muy, muy grande. Para como... Tan poquitos estudiantes. La de San Juan es aún más grande, creo que el doble es. Sí. Sí. Pero para la época, tan poquitos estudiantes y esas severendas áreas, lo mismo que el hospital militar, que también hoy es creo que la iglesia, ¿cómo se llama? La Recolección, creo yo. La Recolección, sí. Todavía la Recolección. Entonces vemos, o sea, desde ahí podemos ver toda esa cuestión de privilegios que les fueron concediendo. ¿Y por qué al ejército? Porque fue la base con la que se sostuvieron en el poder, infundiendo miedo. Y por eso necesitaban fortalecerlo. Miren, solo hacer historia y algo fundamental que no se ha podido hacer es una historia institucional del ejército, ¿ya? ¿Por qué? Porque los archivos militares están totalmente cerrados. Durante el gobierno de Álvaro Colón, creo que se había establecido de que pudiera investigarse, ¿ya? La cuestión de la vinculación de algunos militares con crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. A ver si no dejaron abrir nada. Y hubo un militar que escribió un libro hace 2014, si no estoy mal, que fue sancionado por haber escrito, y él escribió su historia personal, con autobiografía.
y fue sancionado. ¿Por qué? Porque escribir algo acerca del ejército es develar mucha cuestión de poder, ¿no? De las esferas del poder en Guatemala. Licenciada, pero ellos también tienen sus héroes, como este Adolfo Venancio Hall, que incluso pues le rinden tributo, que él es importante, que luchó y era un jovencito literalmente. Lo Y subieron a la escena, o sea, a la cuestión al panteón de los héroes, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien muere con Barrios ahí en Chalchuapa. sí, lo idolatran, de hecho, por eso es Ujú. de que todo, vemos, por ejemplo, el Adolfo Hall Central, que está pues incluso dedicado a él, el 1 de septiembre también le dan flores y todo el asunto, ¿va? Todos los Exacto. soles están dedicados a él, no solo el central. ¿Sí? Correcto. Todos Sí, sí. los Adolfo Bejo, el noroccidente, occidente, central, todos están dedicados y son nombrados en nombre de Adolfo Venancio Hall Ramírez. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces, es que solo la cuestión institucional sería súper interesante. Solo hubo ¿cómo se llama? Una investigadora que se llama Jennifer Schirmer, que hizo unas entrevistas a varios coroneles, que se llama Intimidades del proyecto político de los militares. ¿Ah? En especial cuando bajo la doctrina de la seguridad nacional, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la situación del conflicto armado interno, que es cuando se instauran las dictaduras militares. Bueno, entonces tenemos acá, entonces Miguel García Granados, pues se distanció mucho, ¿ya? De la cuestión de Barrios, de las decisiones que toma. Entonces se retiró ya de la palestra política para dedicarse a sus negocios, ¿no? Entonces vemos a los García Granados todavía metidos como banqueros, como grandes propietarios, cuestiones inmobiliarias, ¿ya? Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la situación. Bueno, ¿qué sucede con Justo Rufino Barrios cuando toma la presidencia, no? Gobernó entre 1873 y 1885. Eso también es uno de los héroes de la, ¿cómo se llama? Del ejército, ¿no? O sea, lo elevaron a esa cuestión de héroes. En teoría, este personaje era, pues, se respetaba la institución democrática, la situación de el Estado republicano con esa teoría de división de poderes, pero concentrados en él, ¿ya? Porque a un control sobre la Asamblea Legislativa, nombramiento de jueces a su medida, ¿ya? Y las decisiones que tomaba desde lo judicial. Otro de los puntos que defendía muy bien García Granados era de que era necesario mantener que el Estado, o sea, que Guatemala mantuviera su soberanía, que no comprometiera esos aspectos de soberanía, ¿ya? A cambio de Barrios, que comenzó a conceder primero a obtener préstamos y a dejar la puerta abierta para que la inmigración extranjera pues tomara las decisiones que quisiera en los espacios en donde estuvieran, que funcionaran a manera de protectorado, ¿no? Entonces, las leyes, o sea, no gobierna con una constitución hasta 1879, donde finalmente permite que se emita la constitución, ¿ah? Y esto, pues, quien lo analiza fue Jorge Mario García Laguardia, ¿ya? Entonces, que es una autoridad, ¿no?, en la cuestión constitucional, ¿ya? Entonces, toma como base política, como máxima ley, que no era constitución, el acta de Patsitzía,
¿no? Y recordémonos que el acta estaba destinada a ser transitoria. Aquí ya había tiempo recorrido para una constitución y no se hizo, ¿no? Pues bueno, sus redes familiares pues estaban con la élite quetzalteca y él que era de bueno, toda la cuestión occidental, ¿no? Y para la toma de decisiones, ¿no? Que beneficiaran a la parte occidental. Y en efecto, así sucede. Que en lo legal fue fundamental, ¿no? Se necesitaban, les dije, se necesitaban de tierras. Una de las principales cosas que se emitió durante el gobierno de este señor fue el decreto 170. ¿Ya? El decreto 170, se recuerdan de que durante el gobierno de Gálvez se había creado la figura del censo enfitéutico. Les dije, apunten esta situación. Pues el censo enfitéutico era, las tierras eran propiedad del Estado y el Estado las daba en censo, ¿ya? A quien pudiera pagarlas, ¿no? Entonces, con estos liberales derogan el censo enfitéutico porque dicen que ya es una figura que ya no se adapta a las nuevas necesidades del Estado moderno de Guatemala. Entonces, las tierras ahora pasaban a subasta pública, ¿ya? En una subasta, ¿quién es el que gana? A ver. El que tiene más dinero. Entonces las tierras que no tenían certeza jurídica y que el Estado se reservó los derechos para decidir qué hacía con ellos, en esto entraba la propiedad comunal. Entonces, lógicamente, quienes podían entrar a subasta eran las personas que podían pagar las tierras, ¿no? Entonces, por eso es de que los extranjeros, más que extranjeros, sino esos propietarios moderados, pues pudieron hacerse de grandes extensiones de tierra, ¿no? También en el occidente, en la región de las Verapaces, ¿no? Entonces, esa era la cuestión de la redefinición de los censos, ¿no? Entonces, ese decreto es el decreto 170, que entró en vigencia en 1877, ¿ya? Ojo con esta situación. De ahí a que se organizó el registro de la propiedad, ¿ya? Para echar a andar esta nueva ley, ¿ya? Y de esta manera, pues, titular las tierras ya ahora a manos privadas. Y de ahí nace la clase cafetalera o la clase terrateniente, ¿no? O sea, se ensancha más esa propiedad. Fue muy de la mano también con las facilidades que se le otorgó a los extranjeros que llegaron, ¿no? Y de ahí vemos a que ¿cómo se llama? Estas fincas cafetaleras, ¿ya? Estas grandes extensiones, estas son de la colección de Edward Munbrich, que llegó a finales del siglo XIX a fotografiar Guatemala, ¿no? Entonces, la finca, pues era esa extensión dedicada a la producción en ese entonces del café, ¿ya? Y entonces, esas extensiones pues se dividían en caballerías porque eran extensas, ¿cómo se llama? Extensos territorios. Si había un propietario que tenía más de una finca, tenían diversas fincas, ¿no? Y a los nacionales se unieron pues los extranjeros, en especial la migración alemana, ¿ya? Que llegó en su primera manifestación a finales del siglo XIX, ¿ya? Los segundos alemanes que vienen ya con la cuestión del partido nazi son los que llegan después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Estos que llegan en esta primera etapa están totalmente alejados de ese punto de vista, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en consideración, ¿ya? Entonces, en estas grandes extensiones, pues tenemos fincas
los alemanes se establecieron en las Verapaces y también en la parte costera de Quetzaltenango, ¿ya? Venían algunos maestros cerveceros, ¿ya? Que por primera vez fabricaron cerveza, ¿ya? Porque sabemos que los alemanes pues son productores y consumidores de cerveza, ¿no? Y por eso la primera fábrica de cerveza se estableció en Quetzaltenango, ¿ya? Y fue después de la Primera Guerra Mundial en donde se expropiaron los bienes alemanes que los Castillo solicitan que se les adjudique la cervecería alemana, la Heuchler, ¿ya? Que ya después pues tuvieron que llevarse hasta el maestro cervecero porque no sabían hacer cerveza, ¿no? Por contarles algunas situaciones. Pues bueno, regresamos a la cuestión del café. Pues el café necesita también de mano de obra, ¿no? Y para eso había que legislar, ¿ya? Entonces, luego regreso a esta imagen. Había que legislar. Y se legisla mediante la emisión del decreto 177 o reglamento de jornaleros, ¿ya? ¿Quién era el jornalero? Pues los cortadores de café o los que iban a sembrar el café, ¿ya? Entonces, el jornalero algunos viven en los alrededores de la finca, en los pueblos cercanos, tienen su jornal de trabajo y se van a sus casas, ¿ya? Mientras que está el mozo colono que vive en estos espacios o que vivía en estos espacios, si les convenía, si tenían suerte, pues dependiendo de la jerarquía que tenían, ¿no? Dentro dentro del núcleo finca. Entonces, podía tener una casa individual, pero si no, pues eran galerones a donde tenían que llegar a vivir, ¿no? Entonces, este era el mozo colono, ¿ya? Entonces, ¿y con qué les pagaban? Les pagaban con la ficha de finca, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un completo descontrol de la cuestión monetaria en Guatemala. Entonces se les permitió a estos personajes gobernar como patrones, por eso se llaman el patrón y por eso gobiernan Guatemala como es una finca hasta la actualidad y lo sostengo, ¿ya? Entonces, vivían dentro de la finca y les pagaban con estas fichas. ¿Esto qué quiere decir? De que las personas no podían salirse del núcleo finca o de los pueblos cercanos, ¿ya? Para comprar sus productos. Y dentro de la finca había una tienda que se llamaba tienda de raya, ¿ya? En donde el mismo administrador o el propietario pues les vendía los productos, ¿ya? Hay campesinos que compraban incluso hasta un vestido de novia, ¿ya? Porque no tenían por qué salir de la finca, ¿ya? Y entonces, y estas fichas pues luego regresaban nuevamente a la finca. ¿Por qué? Porque ahí eran cambiadas pues ya por dinero por el peso, porque era el que circulaba todavía. La reforma monetaria se dio hasta 1924. Pero las fichas de finca, yo me recuerdo todavía que mi difunto viejito pues guardaba muchas de estas fichas porque eran con las que marcaban el jornal del trabajo todavía. Ya no con la misma función de esta temporalidad, pero sí todavía para identificar el jornal que había. Entonces, había desde el que se pagaba una caja de café, como en este caso, o también se pagaba una tarea de leña, si iban a cortar la leña para la finca, o cuestiones de cardamomo, dependiendo, porque no solamente se sembraba café en una finca, podía ser, si era de la región de las Verapaces, cardamomo, ¿ya? Que era para la región árabe, o el café, pues que iba ya para Nueva York, para Londres, o para Liverpool, o Bremen, ya, dependiendo de. ¿Sí, Seleni? Justamente lo que usted decía, iba a hacer mención que una moneda de estas valía por un saco de semilla o alimento. Todavía incluso circulan algunas y no está muy lejos de una realidad cañera. Es exactamente lo mismo en la actualidad. No ha cambiado el sistema, salvo con algunas cosas extras que llegan hasta vejámenes, pero todavía se encuentran algunos manejando, o sea, la misma
en la misma finca les proporcionan todo, el capataz o el caporal o el hombre de confianza. Entonces, todavía se sigue manejando. El mayordomo también, pero normalmente ahora lo cambiaron por hombre de confianza. Entonces, él es el que se encarga de hacer ciertas actividades ahí de eso, pero hay muchas fincas, por ejemplo, Las Nubes que usted tiene ahí, que supongo que es la de Suchitepec, que es una finca muy bonita, es enorme, cafetalera, y ahora hasta la misma universidad va a hacer algunos experimentos. Ensayos ahí, correcto, entonces así se llega. Sí, sí, definitivamente. Lamentablemente, y son familias completas, jóvenes, ahí se llevan hasta el perrito, porque los niños también están incluidos, era la familia completa. Entonces la figura con el decreto 177, ¿ya? Esta es siglo XIX y esto es hace, ¿qué? 2 años. Licenciada, también es importante mencionar que en esta época se hizo muy famoso el tabaco por las culebras. La gente que cosecha café desde esa época tiene que estar masticando o fumando un puro, porque es la única protección que tiene para que no lo piquen las culebras, que es muy cotizado, porque la fruta es dulce, es atraída por muchas aves y por lo tanto hay mucha culebra. Bastante. Y los picaban y la única defensa que tenían era el tabaco, entonces empezaban a fumar a muy temprana edad. Caen en los canastos de café y a veces cuando la culebra está en brama, la hembra, es una gran bola así de culebra, se los digo por experiencia. Es un mazo, sí, es un enredo de culebras, eso sí, pero todavía hoy por hoy sigue siendo igual, la misma migración, café, porque sigue siendo lo mismo, y caña y palma africana actualmente también. Sí. Incluso, ¿cómo? Yo corté café y eso de las culebras no lo sabía. Sí. Uy, eso es antiquísimo. Las abuelas por eso las mirabas con puro, no porque hicieran santería ni nada, sino porque se acostumbraban desde su niñez a fumar. A fumar, sí. O si no, incluso hasta el cebo, porque eso no les gusta. Sí. Y también por los alacranes, porque también les sirve para que no las piquen. Mucho insecto. Sí. Incluso dentro de la cuestión del café, sí fue deforestación, pero con el tipo de, ¿cómo se llama? De sombra que necesita, pues guarda un poco más la humedad y se ha causado más daño hoy con la palma africana que con el café. Entonces es otro, pues, o sea, una cosa por otra. El café permite variabilidad de cultivo. Hay un como los sistemas agroforestales o sistemas agrícolas así en unión, pero ya la palma africana no lo deja. Y si el café agarra culebras, la palma agarra muchísimo más culebras y otros animales más ponzoñosos. Más difícil, ¿no? Se complicó más. Bueno, veamos entonces si continuamos. Con el decreto 177, pues al trabajador, un jornalero, se le colocaba un cartón, ¿ya? En donde se le iba escribiendo cuánto era lo que tapizcaban, porque esta etapa se le conoce como la tapizca, ¿ya? Lo que cortaban el café. Se les robaba también lo que pesa el costal, me decía. Entonces yo decía a mi papá, pero ¿por qué? Si él tiene 100 libras, ¿por qué le ponen 95? Es que es para la tara. Pero eso es robo. Entonces, sí, pero así hay que hacerlo. Entonces, no se le 100 libras, pues se da al quintal, ¿no? Entonces ya con el quintal ganaban un poco más. Aparte de trasladarlo hacia los lugares en donde tenían que recibirlo y luego hacer el proceso de retirarle el mucílago, las piletas para la fermentación y luego ya los patios de secado, ¿no? Bueno, entonces, ¿el enganchador quién era? El enganchador, y esto está en el decreto 177, el enganchador, pues hoy sería la figura del contratista que iba a los pueblos, principalmente a los pueblos indígenas, a adelantar el pago, ¿ya? Entonces por eso se le conocía como peonaje por deudas, porque cuando sentía ya estaba enganchado a la finca,
¿ya? Entonces se le habilitaba para trabajar en la finca y muchas veces la deuda era extendida para que nunca sea pagada, ¿no? Y de esta manera mantenerlo enganchado a la finca. ¿Ya? Conjuntamente con el decreto 177, ¿ya? Y estas tierras anteriormente habían sido de su propiedad, ¿no? Entonces veamos que para eso la legislación, ¿no? No siempre lo justo es legal. Bueno, se le implementan, se complementa también la ley de vialidad para construir infraestructura, ¿ya? También se da otro tipo de legislación. Vimos ya la ley de inmigración extranjera para abrirle las puertas ya de una manera formal a los inmigrantes que llegaron para tecnificar, en teoría, para diversificar la agricultura. En este caso, pues venían para algunos como propietarios de fincas, ¿ya? Y la introducción de algunas, ¿cómo se llaman? Estas secadoras de café, ¿ya? Para acelerar más el secado del café, ¿no? Licenciada, Permítame, perdón. permítame. También para generación de electricidad, conjuntamente con la introducción también de infraestructura. O sea, vamos a ir viendo unos cambios que sí se están generando, pero con capital extranjero, ¿ya? Y entonces esto hace de que el Estado no tuviera que intervenir, pero no tenía que intervenir. ¿Por qué? Porque se le estaban dando prebendas, ¿ya? Y entonces, pues, dentro de las fincas tenían la libertad de hacer lo que se les diera la gana, ¿ya? No había un control estatal. ¿Por qué? Porque no hay inversión estatal para poder, ¿cómo se llama? Para poder establecer una relación más igualitaria y de beneficio para el Estado, cosa que no había permitido en un primer momento García Granado. ¿Sí, Selene? Perdón, es que se me había activado el micrófono, pero miren, en una consulta, aquí el café todavía ya se vendía como café como tal, o todavía estaba en cereza o en pergamino. En Pergamino. En pergamino En era. Pergamino se iba. Ok, gracias. Su destino, pues los distintos puertos, ¿no? Y los lugares en donde ya la industrialización hacía de que se necesitara más el café, ¿ya? Pues estos son algunos alemanes que se establecieron en, ¿cómo se llama? En las Verapaz a finales del siglo XIX. Ojo, no son los mismos que vienen posteriormente, ¿no? Estos venían a abrirle las puertas a los que llegaron posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, pues algunas de las cosas que comenzaron a generar al interior de estas fincas cafetaleras y incluso hubo desarrollo de una arquitectura muy a la usanza alemana, ¿ya? Esto se dejó ver más en el área de la, como les decía, la Verapaz y también en la región de la costa sur de Guatemala, ¿ya? En donde pues fue un poco más evidente la migración de estos personajes. También llegó gente de Luxemburgo, algunos, otros que llegaban de también de, ¿cómo se llama? Pocos ingleses, ¿ah? Que todavía que llegan a establecerse algunos a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Y a tener otras propiedades y que hicieron otro tipo de negocios. Con respecto a la legislación, también fue hasta 1876, en donde ¿cómo se llama? Barrios permite de que sea convocada una constituyente para que en 1879 se emitiera la constitución de 1800, la constitución que estuvo vigente
hasta 1944, ¿ya? Se abrió la cuestión del, se retomó el Código Civil, algunos aspectos de los códigos de Livingston, no todos, sino que aquí ya una cuestión más autónoma, aunque se tomó como referencia alguno de los de las propuestas del Código de Livingston, pero no fue determinante. También, pues bueno, leía la Constitución, que tuvo algunas consideraciones con respecto a dejar abierta la puerta para que nuevamente se convocara para la, ¿cómo se llama? La Federación Centroamericana, ¿ya? Porque dejó la cuestión de la ciudadanía centroamericana, ¿no? Y fue Barrios quien conjuntamente con el presidente de El Salvador, que le había dicho que sí en un primer momento, pero posteriormente reflexiona y dice que no, y por eso es de que Barrios se dirige a El Salvador para pues tratar de instaurar la República Federal, cosa que quedó pues engavetada posteriormente. La nacionalidad guatemalteca, como se había establecido en esta Constitución, la ciudadanía a los 21 años, ¿ya? Y pues bueno, pues la población indígena pues para la fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí así estaba establecido. Quetzaltenango como esa ciudad que comenzó a emerger ya con mayor fuerza a raíz de la, ¿cómo se llama? De la producción cafetalera, ya en donde se abrieron pues esas fincas que en la región de la costa, de la boca costa de Quetzaltenango, y se creó ese distrito de la Costa Cuca, ya, que se crearon después esos pueblos liberales, ¿no? Porque muchas de algunas fincas que fueron fueron fincas en un primer momento, posteriormente fueron poblados, ¿no? Que eran tierras comunales, ¿ya? En la situación de la banca, en los bancos, pues era un desorden total, ¿ya? Una anarquía casi, ¿no? Del sistema bancario. Entonces, por eso es de que se dejó abierta también la posibilidad de que cada empresa, pues, fundara su propio banco, ¿ya? Y a cambio de cobrar una mínima cantidad ¿cómo se llama?, de impuestos, ¿no? Para, ¿cómo se llama?, para la agricultura, dependiendo de. Entonces, se crearon algunos bancos, ¿ya?, que eran bancos privados, ¿no? El Banco Nacional, el Banco Agrícola Hipotecario, el de Occidente, que se fundó en Quetzaltenango con puro capital cafetalero, ¿ya? El Banco de Guatemala, también privado, no nacional, el colombiano, y Slovak Bank, que era el banco alemán, ¿ya? Que su sede estuvo en donde hoy está la Contraloría General de Cuentas en la zona 1, ¿ya? Ese que tiene la puerta giratoria, ¿no? La sede del Banco de Occidente y el banco de ese entonces de Guatemala, ¿ya? Este edificio todavía está en pie. Si ustedes se dan cuenta, queda en la zona 1. A ver si lo ubican en dónde está. ¿Qué parte de la zona 1 está? A ver, conocedores del centro de la ciudad. En la Cuarta Avenida. Ujú. Muy bien, ¿sí? Y vieron, cada banco tenía la potestad de emitir su moneda. Este era un descontrol total. El Banco de Occidente, ¿ya? Cada uno emitía. ¿Y a dónde iban los impuestos? ¿Ya? Los impuestos, pues bueno, se les cobraba impuestos a las exportaciones de café, a los, ¿cómo se llama? A los destiladeros de chicha, ¿ya? Que posteriormente pasaron a concedérsele a la familia Botrán, y ya sabemos que se fundó con eso.
¿ya? Un impuesto territorial, ¿qué destino? El ejército, ¿ya? Y la burocracia estatal. Esas eran las prioridades de Barrios, ¿ya? Se fundó el ferrocarril de la Verapaz, que, ¿cómo se llama? Salía de Panzós por el Polo Chic para conectarlo con en ese entonces se le decían el Golfo Dulce o el Río Dulce, ¿ya? Y llevar el café hacia el puerto Santo Tomás y luego embarcarlo hacia los mercados internacionales. Bueno, el Tratado Herrera Mariscal. ¿Ya? Ustedes tienen ya descargaron ¿cómo se llama? El documento, ¿verdad? Entonces ahora se los proyectos. Solo vamos a leer 2 artículos, ya que nos van a ser de interés. Vamos a ver. Vamos a leer esta donde dice los gobiernos. ¿Quién quiere leer, por favor? A ver. Así rapidito. No todos, por favor. A ver, Dila. Y el artículo... Los gobiernos de México y de Guatemala, deseosos de terminar amistosamente las dificultades existentes entre ambas repúblicas, han dispuesto a concluir un tratado que tiene tan apetecible objeto y a ese fin han nombrado a sus respectivos plenipotenciarios, a saber, el presidente de la República Mexicana, a don Ignacio Mariscal, secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, y el presidente de República de Guatemala, a don Manuel Herrera Hijo, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca del gobierno de Guatemala, de México, quienes, después de presentarse mutuamente sus respectivos poderes, hallándolos en debida forma y teniéndolos a la vista de preliminares firmados por los representantes de ambas naciones en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América. El 12 de agosto del corriente año han convenido en los artículos siguientes. Gracias, Dila. Ítalo, usted había levantado la mano. Silic. Permítame, ahorita el artículo 1 y el 2. Por favor. Ok. Dice, artículo 1. La República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener al territorio del estado de Chiapas y su distrito de Soconusco, y en consecuencia considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. Artículo 2. La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como horrorosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que en igualdad de circunstancias México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaración solemne, no exigirá indemnización de ningún género con motivo de la estipulación presente. Muchas gracias. Bueno, lo demás, ahí lo van a ir ustedes analizando, porque pues ahí establece los límites sobre el río Suchate, la cuestión de Tacaná, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es esto, jóvenes? Pues resulta, bueno, contexto. 1821 se recuerdan de que Chiapas se anexó a, ¿cómo se llama? A México, ¿ya? Primero ¿cómo se llama? El Plan de Iguala, ¿ya? Y pues de ahí cuando fue la República Federal, pues ya Chiapas pues quedó en definitiva para México. Pero el Soconusco, la población del Soconusco, quería seguir con Guatemala y habían presiones de parte de México para que se le fuera otorgado ¿cómo se llama? El territorio del Soconusco, ¿ya? Pero hasta ni Carrera quiso dar el territorio, ¿ya? No, el Soconusco quedaba todavía con Guatemala, y entonces resulta de que otro de los puntos de diferencia también con los liberales, especialmente con García Granados, había sido el Soconusco. Entonces,
este señor Barrios nombró a Manuel Montúfar para que representara diplomáticamente a Guatemala en este tratado. Pero resulta de que Montúfar dice, no, el Soconusco quiere estar acá, entonces se conserva. Vamos a establezcamos los límites, pero el Soconusco se queda en Guatemala. Pero viene Barrios y ya estaba, como no quería invertir, ¿ya? Entonces, pues dice, pues bueno, para nosotros es un desgaste político, es un desgaste económico, entonces que se queden con México. Y veamos acá lo que manifiesta el señor, ¿cómo se llama? Herrera, pues fue y eso lo que le había indicado, pues Barrios. Entonces, pues le regaló ese gran territorio prácticamente a México. Y pues bueno, ahí está esta situación, ¿no? Y así pues ya se estableció, pues ya queda Guatemala casi a como está en la actualidad, ¿no? Ya con la cuestión de Belice, pues Belice ya con el Dallas Clareton, pues ya se había quedado como protectorado de Inglaterra, ¿no? Entonces, pues veamos, estos son los que fueron elevados al panteón de los héroes, ¿no? Entonces el caso del Soconusco, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más podemos ir viendo? Para la construcción de infraestructura física, pues era importante legislar también. Y por eso se emitió la ley contra la vagancia en su primera manifestación, ¿ya? Y esta se establecía que las personas que no demostraran de dónde obtenían sus ingresos, pues debían de ser sancionadas para trabajar en la construcción de infraestructura física, ¿no? Entonces, esta es la ley de Barrios. Nuevamente, en 1933, con propuesta de este señor Diesseldorf, el alemán de las Verapaces, se reactiva nuevamente la ley contra la vagancia, ¿ya? Entonces, si no era precisamente que la gente fuera vaga, sino que era, pues, construir infraestructura física, que era puertos, caminos, ¿no? Para introducir el ferrocarril, ¿no? Entonces, pues, había que sí estaban la gente que dirigía, que eran los ingenieros, pero la mano de obra pues tenía que ser casi pues, semiservil, ¿no? Y pues el producto no se embarcaba como en la actualidad se hace, ¿no? Sino que mediante estas lanchas era trasladado el café a los barcos, ¿ya? Que estaban ya más alejados de la playa, ¿ya? Para llevarlos. Y de esta manera, pues también se trasladaban a los pasajeros. Veamos, ¿ya? Esto es en el puerto de San José, a finales del siglo XIX. ¿Hacia dónde se iba el café de Guatemala? Pues se iba a distintos puertos, tanto en Inglaterra, Alemania y Nueva York, ¿ya? ¿Y por qué estos lugares? Porque eran los espacios en donde pues consumían más el café debido a las necesidades que había generado la revolución industrial, ¿ya? Y que son necesidades como lo analiza François Dessertuf, que son necesidades inventadas, ¿no? Inventando lo cotidiano. Pues bueno, lo dejamos ahí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Dudas? De momento no le... ¿No? A ver, ¿no? Pues bueno. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos el próximo día. Vayamos leyendo, por favor. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Nos vemos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.